Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la sustentación del informe sobre riesgos eléctricos y mecánicos en la empresa Isanet Works. Es presentado por Jessica Juliet Ardila, Kenneth Yesid Zambrano y Ana María Rojas. En la introducción se dará a conocer los riesgos eléctricos y mecánicos de la empresa Isanet Works, la cual es una empresa de telecomunicaciones inalámbricas con el claro objetivo de presentar el mejor servicio a los clientes, ofreciendo internet por fibra óptica a los diferentes sectores comerciales, sectores públicos y privados. Al brindar este servicio, los trabajadores de la empresa Isanet se exponen a varios riesgos, que son los eléctricos y mecánicos, ocasionando varios riesgos presentando esta labor. Al momento de estar instalando el internet, los trabajadores están manipulando los cables eléctricos y herramientas mecánicas, que pueden producir algún tipo de electricidad como choques, golpes, cortes o caídas. Pero además, estos trabajadores también están expuestos al sector económico secundario, lo que quiere decir es que corresponde a la transformación de la materia prima en productos industrializados de alto valor agregado, en productos terminados, semi-elaborados o en maquinarias y herramientas industriales. Están los riesgos eléctricos, que están las caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico, incendios o explosiones, originados por la electricidad. Es el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo y puede provocar distintas lesiones que van desde las quemaduras hasta la fibrilación ventricular y la muerte. En este caso, el contacto puede ser directo, que se da cuando una persona toca o se pone en contacto con un conductor. Instalación, elemento eléctrico, como la máquina, un enchufe, portalámparas y pues está bajo tensión directa. Está el indirecto, que son aquellos que se producen al tocar partes metálicas, conductores, elementos o máquinas, que no deberían estar sometidos a tensión directa, pero que circunstancialmente han quedado bajo tensión accidental. Ahora hablemos de los riesgos mecánicos. Son aquellos que pueden producirse en la manipulación de herramientas manuales, que son como la prensadora, la lijadora, los tornos y los taladros. Y también está la manipulación de vehículos, que están las grúas y el montacargas. Y por presencia de riesgos mecánicos podemos referenciar dos calificaciones principales. En primer lugar está la materialización del riesgo frente a objetos inmóviles. Se debe tener en cuenta que el trabajador representa una parte dinámica y pues puede presentarse en situaciones donde su movimiento genere golpes, atrapamientos o contactos contra objetos estáticos. En segundo lugar están los peligros presentes en partes en movimiento, en elementos como máquina, equipos y herramientas, donde hay presencia de piezas o componentes con movimiento. Los peligros mecánicos en un trabajo pueden ser la proyección de partículas, atrapamientos por o entre objetos, contacto con superficies de movimiento cortopunzantes como superficies irregulares o con energía potencial presente, y caídas de objetos. Objetivos: identificar y evaluar los riesgos mecánicos y eléctricos de la empresa Isanet Works. Identificar todo tipo de riesgos eléctricos y mecánicos en el lugar del trabajo. Conocer las medidas preventivas y adoptar conductas apropiadas a la prevención y el cuidado de las personas. Evaluar los riesgos de origen eléctricos y mecánicos, sus causas y consecuencias para así eliminar o disminuir los riesgos en el ambiente laboral. Están los procesos y actividades de la empresa. La empresa Isanet Works se destaca por presentar los servicios de internet y televisión banda ancha en el Putumayo y Huila, siendo así el principal proveedor de integración de aquellas soluciones alrededor de tecnologías de la información y comunicaciones de una manera muy efectiva. También brinda un buen servicio personal, proveedores especializados y fabricantes de tecnologías y permitiendo solucionar cualquier inconveniente con los clientes. Cuenta con procesos operativos que son los encargados de realizar cualquier mantenimiento a la red de fibra óptica, hacer aquellas instalaciones dependiendo de la fibra óptica,
cambios de contraseña. La empresa cuenta con un amplio portafolio de servicios de una empresa segura y eficaz para así la integración de servicios modernos de herramientas tecnológicas. Bueno, cuenta con los servicios de Internet banda ancha, residencial, comercial y dedicado por fibra óptica, servicios de instalación y mantenimientos de infraestructura de telecomunicaciones, red troncal de fibra óptica y proyectos, servicios de redes de voz y datos, servicios de instalación y manipulación de radiocomunicaciones, seguridad informática, sistemas de videoconferencia, suministro de equipos de tecnología y telecomunicaciones, sistemas de información, adecuación de infraestructura tecnológica, soluciones para redes de semaforización, servicios especializados de consultoría, gestión documental, integración de servicios técnicos, administrativos y operativos, alquiler de equipos de cómputo y telecomunicaciones. Proceso de instalación de la red. Generar la orden de trabajo con la información completa de identificación de cliente y tipo de servicio. Se imprime la OT para entregar a ingeniería, quienes realizarán la programación y control de trazabilidad de las OT. Una vez se tenga claro los OT asignadas a cada cuadrilla de técnico, debe dirigirse al almacén para solicitar el material e insumo correspondiente para la cantidad de operación designada. Para el control de insumos y materiales se diligenciará los formatos correspondientes del almacén. Se recomienda inspeccionar el estado de la herramienta antes de salir al campo. Se llama a cada cliente para coordinar agenda para instalación. Se solicita al cliente facilitar el acceso a sus instalaciones para determinar una ubicación recomendada. Si el cliente tiene otro punto de interés de conexión, se realiza mutuo acuerdo. Se acuerda priorizar la zona de interés del cliente. Se realiza el tendido de la fibra de puerto a punto de ubicación del cliente. Se organizó los conectores y se ubica el router en la instalación. Inspección visual de fibra óptica para identificar deterioros o daños. Realizar prueba de luz a la fibra. El evitar torcer fibra durante la instalación, que la conexión sea lo más recta posible. Y evitar ángulos rectos de 90 grados. Se realiza la configuración de router y verificación de potencia ONT. La ONT significa terminal de nodo óptico. Llamar a la oficina para entregar datos de equipos y clientes. Se debe tener a mano la OT para confirmar datos de usuario y pues autorizados. Igualmente las coordenadas de ubicación y se configura el Winbox del usuario. Y por último está la confirmación de su funcionamiento. Personal integral de la empresa. Mucho gusto, mi nombre es Kennedy Zambrano y daré continuidad con las diapositivas. En este caso, hablando del personal integral de la empresa, dando la redundancia. Vamos a hablar de la descripción del personal que conforma la empresa, en este caso ISA Network. Hablando de gerente. El gerente dice que ejecuta los acuerdos y decisiones definidos en la junta de socios. Se puede decir que el gerente es la persona encargada de planificar, dirigir, controlar, analizar, organizar y conducir el trabajo en una empresa. Tenemos aquí algunas funciones. Dice que realiza los negocios y contratos dentro de las facultades otorgados por la junta de socios. Dice que realiza al menos una vez al año revisión de las áreas o del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, como también cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo. También defender la recaudación e inversiones de los recursos de la empresa, seleccionar, hacer entrevista y dar vistos buenos para la contratación de personal. También participa en todas las reuniones de la junta de socios. Ahora, saltando a administradora. Algo sencillo. Esta dice que
análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. Digamos, bueno, un paréntesis, administradora. Son profesionales que ayudan a las empresas a resolver posibles problemas en su funcionamiento y proponer formas de mejorar su efectividad. Bueno, entre estas funciones está el manejo del inventario, control completo de las bodegas, manejo completo de las bodegas, encargado de todos los temas administrativos. Supervisión de la facturación bajo lo establecido de los contratos firmados con el cliente, el manejo del archivo administrativo y contable, bueno, entre otras. Ahora saltando a las siglas HSE, que son palabras que provienen en inglés, son H, pues Health, S, Safety y E, Environment, que estas palabras traducidas al español pues son salud, seguridad y medio ambiente. HSE, seguridad, salud y medio ambiente. Entonces, ¿qué nos dice esta? Dice que señala las condiciones y prácticas de trabajo críticas para la detención de accidentes de trabajo y hacer recomendaciones concretas para corregirlas. Dice también que establece un programa eficaz para medir las respuestas ante un evento de seguridad aplicable al área administrativo y operativo. También está en mantener un programa educativo y promocional de seguridad para el recurso humano de las empresas. También brinda asesoría sobre utilización de elementos de protección, prevención de incendios y demás. Estos pues con la intención de dar asesorías y estos que no puedan provocar daños graves o a los empleados o a las instalaciones de la empresa. También desarrolla medidas correctivas para evitar accidentes y corregir que las medidas se cumplan. En otras palabras, el supervisor de HSE es el responsable de gestionar la salud y la seguridad de los empleados de la empresa. Pasando a lo que es ingeniero de telecomunicaciones, estos son expertos en tecnología de comunicaciones. Dice que selecciona, analiza, simula, evalúa, calcula, construye y diseña medios de transmisión de señales electromagnéticas. Entonces, ellos analizan, evalúan, dirigen proyectos y estudios de factibilidad en diseño, selección, determinan materiales, desarrollan actividades, determinan el origen de fallas en sistemas de telecomunicaciones y corregir deficiencias, establecen normas de seguridad y desempeño para sistemas de telecomunicaciones y desarrollar procedimientos para su operación y mantenimiento. Entonces podemos decir que el ingeniero de telecomunicaciones, ellos se ocupan, además de ser expertos, se ocupan de buscar soluciones técnicas a los problemas de interconexión de redes o transmisión y recepción de señales. Ahora, lo que es ingeniero de sistemas dice que proporciona soporte y solución a los problemas de funcionamiento de los sistemas informáticos. Entonces, ellos verifican periódicamente el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos, gestionan y planifican con las demás áreas involucradas la puesta en producción, actualización de los sistemas informáticos. Se puede decir que también coordinan la solución de problemas con el cliente al interior de la instalación o a nivel superior de la empresa. Brindan también apoyo en la evaluación de las necesidades tecnológicas de las áreas administrativas, atienden la resolución de dudas o requerimientos de información de los usuarios, tanto internos pues, como también externos a la unidad. Entonces, los ingenieros de sistemas pues se encargan esencialmente en el diseño, la implementación, la evaluación y mantenimiento de los sistemas informáticos. Ahora pasamos a lo que es jefe de bodega. Y el jefe de bodega pues es la persona encargada de supervisar todo lo que ocurre en un almacenamiento o bodega. En este caso hablamos de la administración de materiales de bodega. Dice que diseña y controla inventarios de existencia en bodegas, recepción de equipos y materiales adquiridos o provenientes
de obra. Este dice que recepciona los equipos al cierre de la obra y los agrega al inventario. Dice que almacena en planilla de Excel las guías de despacho reteniendo información de la obra. Este también archiva físicamente los respaldos de la guía de despacho elaborados. Entonces, ellos administran el material de bodega, dirigen y controlan las actividades de recepción, despacho, registro y control de los pedidos recibidos. Por otra parte, tenemos el control de stock, materiales defectuosos y mantención. El término anglosajón de stock, este se utiliza como sinónimo de inventario y aquí refiere a un conjunto de o cantidades de productos que una empresa tiene almacenados. De ahí control de stock. Entonces dice chequear el consumo y disponibilidad de insumos y materiales para las distintas áreas. Este revisa que los materiales cumplan con los requisitos especificados en la orden de compra antes de ingresarlo a bodega. Control de stock es el responsable de evitar la escasez, esto es un punto importante, es el responsable de evitar la escasez o el exceso de mercancía dentro de la empresa. Esto dado que la escasez o el exceso de productos puede causar pérdidas en la organización. Asistente contable. Tenemos las funciones específicas. Dice que atiende de manera ágil, amable y eficaz las llamadas telefónicas del computador, recibe la correspondencia, la radica, la entrega, tanto interna como externa. Entonces, este es quien recibe la correspondencia. Este atiende a todas aquellas personas que necesiten información. Este mantiene actualizados los documentos legales de la compañía. Este elabora la nómina y liquidación de seguridad social. Este revisa la contabilidad de los documentos. Este participa en la identificación de los riesgos de su área de trabajo. Este administra la papelería y elementos de uso de la compañía, llevando registros en las planillas indicadas. Ahora, asesor comercial. ¿Qué es el asesor comercial? Es el principal responsable de la expansión de una compleja en el mercado. ¿Por qué es el principal responsable? ¿Cómo tiene tanta importancia este? Su objetivo no es otro que hacer un análisis general del departamento de ventas para asegurar su correcto funcionamiento en todo momento. Por eso dice acá que logra metas establecidas en el presupuesto de eventos de la empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con el cliente, logrando una fidelización permanente del mismo. Entonces, el asesor comercial conoce acertadamente los productos, asesora de manera real, mantiene un continuo contacto con los clientes, cosa importante, administra coherentemente su agenda de trabajo, ofrece un servicio post de venta, diligencia y reporta al coordinador de punto las oportunidades de mejoramiento, realiza llamadas de recuperación de cartera mensual. Y para finalizar mi parte, tenemos coordinador de punto. Dice que conocer claramente las condiciones contractuales establecidas por los clientes, atender amable y cordialmente a todos los usuarios que ingresen al punto de pago. Dice que atiende amablemente a los usuarios que ingresen al punto de pago, genera y recibe factura de los clientes, verifica el inicio y el cierre del día, también controla y organiza y entrega los desprendibles de pago recibidos. Puede decir que facilita las actividades del equipo para maximizar el rendimiento y el desarrollo sólido y duradero de la empresa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Juliardi Latotena y daré continuidad con las presentes diapositivas. Vamos a hablar de la matriz de identificación y evaluación de riesgos mecánicos y eléctricos. Tenemos primero la matriz de identificación de riesgos mecánicos, la cual está estructurada por el nombre del área, proceso, la clasificación y la descripción del factor de riesgos.
En este consta de 3 áreas: mantenimiento, gerencia y logística. Vamos a comenzar con el primero, que son los mantenimientos. El proceso que hace son todos los mantenimientos, los montajes, los electromecánicos de aire acondicionado, industrial, comercial y sistema de refrigeración. La clasificación de este factor de riesgo es de condición de seguridad, lo cual consta de un riesgo mecánico, y la descripción de ello es que es por manipulación de herramientas y equipos manuales, taladro, martillo, alicate y cortafrío, ¿no? Tenemos el segundo lugar en gerencia, que lo que hace el proceso es dirigir, planear, controlar, ejecutar todas las actividades administrativas, financieras y comerciales. También consta de coordinar la prestación de servicios de acuerdo a los requisitos del cliente. También consta la clasificación de condición de seguridad, lo cual son riesgos mecánicos, y la descripción de este factor de riesgo que son todos generados por las herramientas manuales de la oficina, como la cosedora, perforadora y sacaganchos. Y por último tenemos el área de logística, que esto es de trabajo de alturas. Lo que hace es que es fuera de la oficina, y esto consta con las instalaciones de red en fibra óptica, ¿no? Entonces la clasificación también es de condición de seguridad, riesgos mecánicos, y todo esto es generado por la manipulación de elementos de protección y herramientas. Vamos a hablar de la matriz de identificación de riesgos eléctricos, ¿no? También esta consta con la misma estructura, que es nombre del área, proceso, clasificación del factor y descripción del factor de riesgo, ¿no? En esta tenemos 4 áreas, que son la logística, gerencial, las instalaciones y lo administrativo y financiero, ¿no? Entonces vamos a hablar del área de logística, que el proceso que hace es la organización como de eventos. Aquí consta de todos los técnicos, auxiliares y contratistas. La clasificación también es de condición de seguridad y es de riesgo eléctrico, claramente. Entonces la descripción de este factor de riesgo es, digamos, que los tomas de corrientes, el cable defectuoso y el manejo de equipos eléctricos en las instalaciones. Tenemos el área de gerencia, que también consta de dirigir, planear, controlar y ejecutar, digamos, todas las actividades administrativas, financieras y comerciales. Y también se hace cargo de coordinar la prestación de servicios de acuerdo a requisitos del cliente. También es de condición de seguridad, de riesgos eléctricos, y la descripción del factor de riesgo es por cortocircuito, descargas eléctricas, por equipos o instalaciones eléctricas, ¿no? También se puede provocar, si no se hace un buen uso o no se tienen las medidas preventivas, pueden ocasionar incendios y quemaduras generados por las instalaciones eléctricas, ¿no? Tenemos las instalaciones, el área de instalaciones, hace todas, digamos, las instalaciones de fibra óptica de todo tipo de telecomunicaciones. Como lo dije anteriormente, es una empresa que se encarga de optimizar y de prestarle el servicio a los clientes de todo tipo de telecomunicación, ¿no? Entonces esto consta también de condición de seguridad, lo cual es un riesgo eléctrico, y esto también puede provocar como incendios, quemaduras generados por todas aquellas instalaciones eléctricas que estén defectuosas, ¿no? Y tenemos por último el área administrativo y financiero. Esto establece, el proceso que hace es establecer estrategias y definir cómo utilizar recursos de manejo de recursos financieros, tanto de cobros, pagos y compras, ¿no? También se encarga de la elaboración de la nómina. También es de condición de seguridad, riesgo eléctrico, y esto, digamos, la descripción del factor de riesgo se podría ocasionar por contacto con los equipos energizados y pueden ocasionar incendios o quemaduras. Hablaremos un poco sobre la matriz de evaluación de riesgos mecánicos eléctricos. Entonces, digamos, esta matriz es un poco más extensa, pero requería en todas las empresas, porque esto, aparte, digamos, de nombrar el proceso, de dar la actividad, de describir el riesgo y clasificarlo, también esto se habla un poco sobre los efectos posibles que puede llegar a tener el trabajador si no hace un buen uso de sus herramientas, no hace inspección antes de laborar en esa área, si no se utilizan bien los elementos de protección personal. Entonces se puede verificar los efectos posibles que pueden tener ellos. También se le hace unos controles existentes, que es en la fuente, en el medio de propagación y el individuo, ¿no? Se le hace, digamos, la evaluación del riesgo. Entonces aquí en esta evaluación del riesgo ponemos unos valores para que nos dé al final la interpretación de este riesgo, y así clasificarlo como si es aceptable o no aceptable en dicha empresa, para
hacerse de una vez las medidas de intervención, ¿no? Si no es aceptable. También se tienen los criterios para establecer controles. Acá se describe como el número de expuestos a cada área. Se nombra la peor consecuencia que puede obtener. Si no, ya no se hace como no siguen las instrucciones de esto, entonces puede tener peores consecuencias. Y también por último tenemos las medidas de intervención. Entonces estas medidas de intervención se hace, digamos, se hace con el fin de minimizar, digamos, los riesgos, evitar accidentes laborales o lesiones en los trabajadores. Entonces se hace como se divide en 5, entonces sería la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los equipos de equipos de protección personal. Algo también muy importante, digamos, de las medidas de intervención es que en la hora, digamos, de definir este control de riesgo, porque también se llaman controles, en la eliminación esto se toma como para suprimir o hacer desaparecer el peligro o riesgo, ¿no? En la sustitución se hace con fin, digamos, en la sustitución se hace con el fin, digamos, de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere, digamos, menos riesgo si ya no es posible, ¿no? Ya en los controles de ingeniería se hacen, digamos, todas las medidas técnicas de control de riesgo y del peligro, tales como el confinamiento de un peligro, un proceso, o el aislamiento, o digamos, sí, de todo lo que se genera general o localizada de la empresa, ¿no? Los controles de administrativos ya se hace, digamos, para reducir el tiempo de exposición del peligro, tales como la rotación, se puede incluir ahí, cambios de duración, el tiempo de la jornada, también se incluye también la señalización, advertencias de zonas de riesgos y la implementación, digamos, de sistemas, de alarmas, diseños, implementación de procedimientos de trabajo seguros. Es muy importante no pasarlos por percibido. Y digamos ya tenemos los equipos y elementos de protección personal, que estos son medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios o vestimentas por parte de los trabajadores. Esto se hace con el fin, digamos, de proteger todo contra todos los posibles daños a la salud o la integridad física debido a la exposición de peligros en el lugar de trabajo de ellos, ¿no? Después de observar la matriz de identificación y evaluación de los riesgos mecánicos y eléctricos, ahora haremos un análisis de ellas. Entonces, digamos, al realizar la respectiva visita e inspección a la empresa ISANET, se observa que los trabajadores de esta empresa tienen unos riesgos de mecánicos aceptables y no aceptables, o aceptables con un control específico al momento de estar laborando allí, ¿no? También tiene unos riesgos de electricidad altos y moderados, lo cual de acuerdo pues con lo que nos dice la GT45, porque este trabajo fue en base a esa norma, ella tiene como principal objetivo es proporcionar unas directrices para la identificación de todos aquellos peligros y valorización de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Porque digamos al momento de identificar aquellos peligros que se pueden generar mediante cada, digamos, una de las actividades de los empleados, se obtendrá de establecer los controles necesarios para que el riesgo que haya sea aceptable. Ahora bien, vamos a comenzar analizando la matriz de identificación y evaluación de los riesgos mecánicos. Allí nos encontramos con varios peligros y riesgos expuestos. Como primer lugar se pueden presentar por la manipulación de herramientas y equipos manuales, ya sea taladro, martillo, alicate o cortafrío. Estas se encuentran en el área del cuarto de máquinas, la cual se realiza el proceso de mantenimiento y verificación de estas, ¿no? Al estar realizando esta actividad pueden estar expuestos a diferentes efectos posibles, como heridas, golpes, y podrían llegar a peores consecuencias como los cortes y contusiones. En la evaluación de los riesgos tenemos como nivel de probabilidad 6, lo cual quiere decir que es medio el riesgo, moderado, y que su nivel de consecuencia es 10. Con el resultado de la interpretación del riesgo corresponde a un nivel 3, por lo tanto sí es aceptable, pero se deberá estar en constantes mantenimientos las máquinas en ciertos periodos, capacitar al personal, digamos, que elabore este proceso, hacer dichas señalizaciones, que es algo importante, de aquellas herramientas, máquinas que se encuentren en un mal estado. Y sobre todo siempre tener sus elementos de protección personal cuando se esté realizando esta labor.
En segundo tenemos en el área de gerencia, nos encontramos también, digamos, un riesgo mecánico de un nivel bajo, pero que también es de suma importancia, ¿no? Estos son generados por herramientas manuales de la oficina, como la cosedora, perforadora, sacaganchos. Lo que puede generar al estar expuesto a estas herramientas manuales es que en las labores de la oficina, digamos, con tanta prisa, o no verifican bien dichos procesos, se pueden ocasionar efectos posibles como los punzones y heridas, pero leves. Se puede ocasionar efectos posibles, pero se puede, digamos, llevar a una peor consecuencia, que son los machucones. El nivel de probabilidad es 4, lo cual es bajo el riesgo, y su nivel de consecuencia es 10. Con el resultado de la interpretación del riesgo corresponde a nivel 3, lo cual también es aceptable, pero se hace unas recomendaciones, que es la verificación de las herramientas manuales de la oficina antes de su uso. Por último, tenemos los que son generados por la manipulación de elementos de protección y herramientas. Estos se encuentran en el proceso de logística, donde el área a trabajar es fuera de la oficina, realizando instalaciones de internet de fibra óptica. La actividad a realizar este trabajo es en alturas. Los efectos posibles que se pueden obtener al estar realizando esta labor son caídas y cortes, pero también se podría llevar a unas peores consecuencias, que son las fracturas. Aquí en la evaluación de riesgos nos dice que nos arroja que en el nivel de probabilidad es 18, donde es alto el riesgo y su nivel de consecuencia es 24. Con el resultado obtenido en la interpretación del riesgo es de un nivel 2, el cual no es aceptable, pero también nos menciona pues la GT45, que puede ser aceptable con un control específico. Dado el caso, sería el nivel, de nivel aceptable con un control específico, ya que se puede corregir y adoptar medidas de control, como pueden ser al momento de realizar una instalación de internet y tenga que hacer su respectivo trabajo en altura, deberá, digamos, verificar todos aquellos elementos de protección personal y herramientas que se vaya a utilizar, ¿no? También se debe realizar las señalizaciones correspondientes del área donde se vaya a trabajar. Y por último, siempre deben utilizar los elementos de protección personal adecuados para esta labor, como son los arneses, casco, botas industriales de seguridad, guantes, gafas y eslingas, para así evitar todo el riesgo posible para el trabajador. La última, digamos, recomendación que se daría es la capacitación y el reentrenamiento al personal de trabajos de altura. Entonces, digamos, al momento de verificar y describir los riesgos mecánicos que se encuentran en la empresa ISANET, podemos darnos cuenta que en la respectiva identificación y valorización están entre tipo 3 y 2, que son aceptables y no aceptables. Pero en la GT45 nos encontramos que también de los, digamos, de tipo 2, del nivel de tipo 2, también pueden ser aceptables, pero con un control específico. Se deberá tener en cuenta las recomendaciones dadas basadas en la GT45 para la mejoría de la empresa, y así impedir todo riesgo posible que tenga consecuencia a los trabajadores que se exponen a dichas laborales específicas. Ahora bien, vamos a hacer el análisis de la matriz de identificación y evaluación de los riesgos eléctricos. En esta matriz de los riesgos eléctricos nos encontramos con varios peligros y riesgos expuestos, como las altas y bajas tensiones, cableado defectuoso y manejo de equipo eléctrico, ¿no? Estos, digamos, se encuentran en el área de logística. Al estar en un mal estado puede provocar, digamos, quemaduras, fibrilación ventricular, electrocución o, a peor consecuencia, incendios, ¿no? Si no se hace la verificación de ellos. En los niveles de riesgo tenemos en el nivel de probabilidad 6, que en este caso sería una probabilidad moderada, y el nivel de consecuencia 25, que esto sí sería un nivel grave, porque se puede presentar lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Digamos, para reducir esto se tendría que hacer inspecciones a las instalaciones y redes eléctricas en el método de control de la empresa. Dado con el resultado de la interpretación del riesgo, corresponde, digamos, a un nivel 2, lo cual no es aceptable. En segundo lugar, tenemos los generados por el contacto con los equipos energizados y las instalaciones eléctricas.
Estas, digamos, se encuentran en el área de gerencias. Al estar, digamos, en contacto de estos, pueden provocar cortocircuitos, descargas eléctricas o, a peor consecuencia, quemaduras. Lo que puede ser muy peligroso para los que estén trabajando en este área, ¿no? El nivel de probabilidad es de 6 y el nivel de consecuencia es de 25, lo cual se debería implementar unas capacitaciones al personal sobre el manejo eléctrico. Con el resultado, digamos, de la interpretación del riesgo correspondiente es de un nivel 2, el cual es un nivel de riesgo no aceptable, pero también nos menciona la GTC 45 que puede ser aceptable, pero con unos controles específicos. Dado el caso, sería de nivel aceptable, pero con su respectivo control, ya que se puede corregir y adoptar las medidas de control necesarias de manera inmediata. En tercer lugar está en el área de gerencia. También tenemos un riesgo eléctrico de un nivel muy alto, los cuales son los incendios generados por las instalaciones eléctricas, lo cual esto puede ocasionar, digamos, quemaduras de 1, 2 y tercer grado, y a peor consecuencia se podría presentar pérdidas humanas. El nivel de probabilidad es 10, que es alto, y el nivel de consecuencia 60, que sería muy grave, lo cual puede generar, digamos, lesiones o enfermedades graves irreparables, como lo son la incapacidad permanente parcial o la invalidez. Con el resultado que se obtuvo, la interpretación del riesgo es de tipo 1, lo cual no es aceptable, ya que es una situación crítica y que se debe hacer su respectiva suspensión de actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Es una intervención de carácter urgente. Y por último tenemos, digamos, los generados por el contacto de los equipos energizados. Estos se encuentran en el área administrativo y financiero. Digamos que al entrar en contacto, ya sea directo o indirecto, se presentará cortocircuitos, descargas eléctricas y muy probablemente puede ocasionar incendios, ¿no? A peor consecuencia. Sus niveles de riesgo son riesgos moderados, porque su nivel de probabilidad, digamos, es 6, que es medio, y su nivel de consecuencia es de 25, que sería grave. El resultado de la interpretación de riesgo es de nivel 2, que en este caso sería un nivel aceptable, pero con un control específico, ya que, digamos, se puede corregir y adoptar las medidas de control de manera inmediata. Esto se hace con el fin de minimizar estos riesgos provocados. Para evitarlo sería capacitar, digamos, al personal sobre las consecuencias que pueden traer los equipos de alta energía, y si no se hace una inspección de estos que están en mal estado, ¿no? Ya por último, digamos, al verificar y describir todos estos riesgos eléctricos que se encuentran en la empresa ISANET, podemos darnos cuenta que en la respectiva, digamos, identificación y valoración están entre tipo 1 y 2, que no son aceptables, pero en la GTC 45 también nos encontramos, como dije anteriormente, que los de tipo 2 pueden ser aceptables, pero tienen que tener un control específico. Lo que infiere es que hay no aceptables y aceptables, que en algunos se debe intervenir de inmediato de dicha empresa, ¿no? Ya valorado completamente los riesgos de la organización, se debe estar, digamos, en la capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan, digamos, mejorarse. También si se requiere controles para sus respectivas medidas preventivas que establece la GTC 45. Por eso es de mucha importancia basarnos en la GTC 45, porque ahí nos indica todos los controles que debemos tener para evitar cualquier, digamos, riesgo, accidente. Es una guía que nos basa para cada empresa, que podemos implementarlas porque es de suma importancia aplicarla. Estimulación y valoración de los riesgos eléctricos y mecánicos. En riesgo eléctrico está la alta y baja tensión, tomacorrientes, cableado defectuoso, manejo de equipos eléctricos, instalación de redes,
Ahí en la pantalla podemos ver las tablitas que está de estimulación de riesgo, está en medio, y la accesibilidad de riesgo aceptable con control específico. En la siguiente tabla está generado por el contacto con los equipos generalizados y las instalaciones eléctricas. En la tabla veremos que estimación del riesgo está medio y la aceptabilidad del riesgo está aceptable con control específico. En la siguiente dice provocación de incendios generados por las altas instalaciones eléctricas. En la tabla estimación de riesgo está muy alto y en la aceptabilidad de riesgo no es aceptable. En la siguiente tabla, generado por el contacto con los equipos energizados y las instalaciones eléctricas. En la tabla, estimulación del riesgo está medio y la aceptabilidad de riesgo aceptable con control específico. En la siguiente vemos que es generado por el contacto con los equipos energizados. En la tabla dice estimulación del riesgo está medio y la aceptabilidad del riesgo aceptable con control específico. Ahora vemos los riesgos mecánicos y dice manipulación de herramientas y equipos manuales que son los taladro, martillo, alicate, cortafrío y cortatubos. En la tabla vemos que la estimulación de riesgo está en medio y la aceptabilidad del riesgo es aceptable. En la siguiente es generado por la manipulación de elementos de protección y herramientas. En la tabla observamos que estimulación de riesgo está alto y la aceptabilidad del riesgo no aceptable, aceptable con controles específicos. La siguiente dice que es generado por las herramientas manuales de la oficina, cosedora, perforadora y sacaganchos. En la tabla observamos que la estimulación de riesgo es bajo y en la aceptabilidad de riesgo es aceptable. Conclusiones. Abarcó grandes conocimientos al momento de hacer una inspección de una empresa para determinar aquellos riesgos que corren los trabajadores. En la empresa ISA Network se puede identificar y evaluar los riesgos eléctricos y mecánicos de los cuales están expuestos los trabajadores de esta empresa de telecomunicaciones. Al realizar esta identificación y evaluación se evidenció todos los riesgos eléctricos como la alta y baja tensión, toma de corriente, cableado defectuoso, manejo de equipos eléctricos en instalaciones de redes, los cuales se debe tener mucha supervisión en este caso de brindar los EPP, elementos de protección personal, adecuados para realizar esta labor. Algunas implementaciones que podría tomar la empresa son la realización de charlas informativas con el fin de que cada trabajador conozca más de los riesgos que se exponen realizando las diferentes labores, dar con el cumplimiento de todas aquellas medidas de control y minimizar los riesgos mecánicos y eléctricos. También la realización de limpieza para cada puesto de trabajo en las diferentes áreas de la empresa. Utilizar y suministrar todos los elementos de protección personal necesarios para cada labor que realice el empleado.